Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Capítulo 3. Los propósitos del poder sobrenatural de Dios. Durante 22 años un hombre había sido controlado por el espíritu de alcoholismo. Esto le había llegado a través de una maldición generacional que se encontraba arraigada en su familia hasta por 3 generaciones. Un día, mientras miraba la televisión, escuchó la orden que dio ante las cámaras, mandando que botara la cerveza. Él sintió tal convicción que de inmediato lo hizo, sabiendo que Dios le estaba hablando. Desde entonces le sirve al Señor con todo su corazón. Nunca más tocó el alcohol, y ahora es un mentor que con su testimonio está edificando a otros hombres que enfrentan el mismo problema. Gracias al Señor, esa maldición generacional fue rota en este hombre y su familia. Todo lo creado por Dios tiene un propósito específico. Él no hace nada al azar. Si nos dio su poder sobrenatural a través de su Hijo, Jesucristo, es porque tenemos que usarlo para cumplir la comisión que Él nos ha encomendado. Cuando uno no conoce el propósito de algo, pervierte su función y lo utiliza de manera indebida. Por tanto, los resultados son negativos. En este capítulo conoceremos los propósitos del poder sobrenatural de Dios y cómo recibirlo y operarlo correctamente. Los propósitos principales del poder sobrenatural de Dios. Jesús no nos dejó su poder en vano, sino que lo hizo con propósitos serios, claros y específicos, que están directamente relacionados al avance de su reino en la tierra. 1. La formación y edificación del carácter cristiano. Nadie puede cambiar su carácter si se limita solo a hacerlo en base a sus propias ideas, conceptos filosóficos, esfuerzos personales, reglas, normas, ejercicios o disciplinas. Para que los cambios produzcan efecto en el carácter, necesitamos el poder sobrenatural de Dios. La religión, entendida como el cumplimiento de leyes para agradar a Dios, no puede transformar el interior del hombre. Esto solo lo puede lograr la gracia sobrenatural de Dios. ¿Qué es gracia? Yo defino gracia como el regalo inmerecido del poder sobrenatural de Dios que nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer, y ser lo que no podemos ser, en nuestras propias fuerzas o méritos. La gracia es el poder divino de Dios que nos ayuda a obedecer a Dios y a funcionar como Él. 2. El desarrollo de una vida de oración efectiva. Jesús nos enseñó que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Así que, si usted desea desarrollar una vida de oración continua por medio de la disciplina, el compromiso y la perseverancia, esta solo será posible si usted añade el ingrediente fundamental, que es el poder de Dios. Entonces, cuando nuestra carne no quiere buscar a Dios, debemos pedir su gracia, a la cual tenemos acceso por medio de la fe. 3. El cumplimiento de funciones ministeriales y el servicio a Dios. Es imposible servir a Dios efectivamente, si lo hacemos apoyados en nuestro esfuerzo natural. La prédica y la enseñanza del Evangelio deben estar ungidas con el poder sobrenatural de Dios. Las palabras, aunque sean bíblicas, no salvarán a nadie si no tienen ese componente. La gente que sirve a Dios, sin poder, termina quemándose espiritual y emocionalmente. 4. La victoria sobre el pecado. Nadie puede vencer el pecado en sus propias fuerzas. Cuando una persona lucha diariamente con pensamientos impuros, ataduras y vicios, tratando de superarlos a través de disciplinas o ejercicios espirituales que no tienen poder alguno, terminará arrastrado por la maldad. El pecado ya fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Allí nos fue dado el poder para que vivamos una vida limpia y pura. Por consiguiente, el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros, sino que nosotros tenemos dominio sobre él, a través de la transferencia de poder que Jesús efectuó en la cruz. 5. La derrota de Satanás y sus demonios. Todos necesitamos el poder sobrenatural de Dios para vencer a Satanás y a sus demonios, porque estamos en guerra espiritual. La gente no se da cuenta que existe un mundo espiritual real donde hay 2 reinos en conflicto, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que nosotros estamos en medio del combate. Jesús ya venció al diablo en la cruz, pero los creyentes tenemos que hacer cumplir esa victoria en la tierra. 6. Un corazón obediente. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Romanos 15:18. Enseñar la palabra sin que sucedan milagros no es demasiado excitante ni provoca cambios radicales. Sin embargo, cuando hay demostraciones de milagros, señales y prodigios, la gente cambia en poco tiempo. A veces tratamos de llegar al corazón de la gente por medio de consejería, disciplina y cuidado pastoral, y entiéndase que todo esto es bueno y tiene su momento. Yo mismo lo practico en el ministerio, pero cuando los milagros ocurren, apelan al espíritu. Usted puede razonar con la gente solo hasta cierto punto.
Sin embargo, su interior solo será impactado por medio del poder sobrenatural de Dios. 7. Lograr mayores resultados en un tiempo mínimo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Yo calculo que los apóstoles lograron esto en aproximadamente 6 meses. ¿En cuántos lugares podemos ver eso hoy? A algunos ministerios les toma entre 3 y 10 años formar ancianos, ministros y pastores. ¿Funcionaba en ese tiempo algo que no vemos hoy en la iglesia? Claro que sí. El poder de Dios se manifestaba y todos lo veían. Cuando el poder de Dios está presente, produce una atmósfera sobrenatural y el Espíritu Santo transforma y libera a la gente que por mucho tiempo estuvo yendo a la iglesia sin lograr un cambio real. Una de mis editoras vivió lo que estoy explicando. Ella vino de otro país, cristiana de toda la vida, pero cuando llegó al ministerio tuvo la sensación de no saber nada. Se preguntaba, una y otra vez, ¿dónde estuve todos estos años? En aquel tiempo teníamos 3 servicios los domingos y uno el jueves, y en todos la veía sentada escuchando la revelación de la palabra y recibiendo la impartición. Ella nunca había recibido eso. En un año creció, maduró y aprendió más que en los 25 años que llevaba de cristiana. Le costaba testificar de Jesús porque no sabía qué responder ante las preguntas de los inconversos. Hoy testifica sin temor porque no solo adquirió conocimiento revelado, sino que el poder de Dios respalda su testimonio. Ella ha sido transformada. Ahora es útil en el reino y su vida hace una diferencia en los demás. Un mensaje lleno del poder de Dios puede hacernos avanzar en minutos, lo que nos hubiera tomado años en lo natural. 8. Ser testigos efectivos de Jesús. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Este es uno de los propósitos más importantes por los cuales Dios nos ungió con su poder, ser testigos del poder sobrenatural de Jesús. Un testigo es alguien que presencia o adquiere conocimiento directo de una cosa, y que es capaz de presentar evidencias, hablar y dar fe sobre lo que ha visto y oído. La mente humana es incapaz de producir evidencias sobrenaturales. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Fuimos hechos como Dios para hacer lo que Él hace. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus representantes en la tierra, haciendo lo mismo que Él hizo. Hacer menos sería un insulto para Él cuando recibimos el poder para hacer lo mismo que Dios hace, cuando somos bautizados o llenos del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hasta aquí podríamos resumir diciendo que, los principales propósitos por los cuales recibimos el poder sobrenatural de Dios son formar nuestro carácter, llevar una auténtica vida de oración, servir a Dios, vencer el pecado, derrotar a Satanás, desarrollar un corazón obediente, lograr más en menos tiempo y ser testigos efectivos de Jesús. Con todo, nosotros somos quienes debemos tomar la decisión, comprometernos y llevar su poder a la acción. Si tomamos la decisión acertada, Dios nos respalda, nos da su poder y su gracia para salir victoriosos. Condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Bíblicamente, hay 3 condiciones para ser llenos con el Espíritu Santo y operar en el poder sobrenatural de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49, se ha añadido énfasis. Quedaos. Investidos. Poder. En el verso anterior Jesús incluye estas 3 palabras. Así, les da la revelación a los discípulos para que, en su nombre, vayan a manifestar el poder de Dios a toda criatura, y continúen su ministerio sobre la tierra. Esa misma misión es necesaria que sea cumplida hoy por cada uno de nosotros los creyentes. Pero, analicemos en detalle cada palabra. Quedaos. Quedaos es la palabra griega katizo, que significa permanecer, perdurar y persistir. Esto va más allá de solo esperar. No es permanecer en el sentido de quedarse quieto, sin hacer nada. El significado de esta palabra está íntimamente conectado a un grado de autoridad. Quedaos, podemos definirla como permanecer sentados cómodamente en un trono, a gusto, sintiéndonos dueños, en una actitud de descanso, con un sentido de pertenencia, con el propósito de ejercer autoridad para reinar y gobernar. Pero Dios, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:4-6.
Por tanto, debemos permanecer sentados confortablemente en el trono, nuestro trono de autoridad por medio de Cristo, con sentido de pertenencia y propiedad, con el propósito de ejercitar autoridad para reinar y gobernar. En pocas palabras, Jesús les dice a sus discípulos: no se vayan, quédense, hasta que aprendan a sentarse cómodamente en un trono, desde el cual van a gobernar. Entonces Él les dio ese poder y autoridad. He identificado 3 razones por las cuales Jesús nos llama a sentarnos en un trono. Para gobernar en el mundo político con autoridad, Mateo 19:28. Para gobernar en el mundo legal y judicial, Juan 19:13. Para gobernar en el mundo espiritual, Mateo 23:2. La frase sentarse en el trono debemos aplicarla de forma similar a como es usada en la cita que nos enseña que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Vea Colosenses 3:1, Marcos 16:19, Lucas 20:42 y Salmos 110:1. Dios, asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:4-6. Cuando Jesús enseñaba lo hacía sentado en el trono de Dios y hablaba las palabras del Padre. Por eso enseñaba con autoridad. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. De hoy en adelante, cada vez que usted hable, enseñe o predique, aprenda a sentarse en el trono de autoridad. De esta manera tendrá el respaldo de Dios. El propósito de la resurrección de Jesús fue ascender al cielo para sentarse en el trono y desde allí enviarnos al Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros, como cuerpo, sentarnos en el trono y ejercer dicha autoridad. Investidos. Investido es la traducción del griego enduo, que significa sumergirse en tinta. Es hundirse por completo, ser totalmente recubierto por una sustancia que no se puede quitar y pasa a ser inseparablemente suya. También da la idea de vestirse o enfundarse en ropa que viene a ser como una segunda piel, que no puede quitársela. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Si usted se inviste del Cristo resucitado, ambos son uno y Él le dará un color propio a su personalidad. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14, se añadió énfasis. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:11, se añadió énfasis, se ha vestido con toda la armadura de Dios. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:9-10, se añadió énfasis. ¿Se ha vestido del nuevo hombre? La idea de la palabra investir es que usted se sumerja por completo hasta quedar totalmente cubierto. Usted y el elemento en que se sumerge pasan a ser inseparables, una sola cosa indesligable. No es como un traje ceremonial, que se lo pone y luego se la quita. No, esta es una vestidura permanente. No es como cuando usted se gradúa y se pone la bata negra, sonríe para la foto y arroja el gorro al aire. Pero después de la ceremonia nunca vuelve a usar esa bata. La usa solo un momento y nunca más. Esto último es una figura de un creyente sin compromiso, que va a la iglesia el domingo, se pone el traje de rey y sacerdote, recibe la unción del Espíritu Santo, pero una vez que se aleja del templo ni siquiera es capaz de reprender un catarro. Por el contrario, un creyente comprometido, una vez que se queda es investido con el poder de Dios. Poder. En griego se usan varias palabras para expresar poder. Dunamai, dunamis, dunamo, dunastes, dunateo, dunatos. Veamos 3 de sus principales significados. Poderoso dunamai. La palabra dunamai es usada con frecuencia para hablar de Dios y todo lo que Él puede hacer. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también es usada para describir lo que nosotros, los que creemos en Él, podemos hacer. Es decir, la palabra pone a Dios y a su pueblo en la misma categoría. Claro, después que el Espíritu Santo nos ha investido con su poder. Con esto no quiero decir que somos dioses o igual a Dios, sino que, cuando nos imparte su poder y su gracia, podemos hacer lo mismo que Él hace. Esta palabra denota la fuerte habilidad para hacer algo o para llevar a cabo una tarea. Significa estar física y mentalmente apto para hacerlo, tener las habilidades naturales y lógicas para hacerlo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo y juro en Cristo que me fortalece dunamo. Aquí hay 2 palabras usadas para expresar poder. Isjuo significa tener un poder que se evidencia con hechos extraordinarios. Si hiciéramos una traducción literal del verso de Filipenses, diríamos: yo estoy poderosamente equipado para realizar hechos extraordinarios a través de Cristo quien me da el poder. ¿Habrá algo específico en su vida que usted ha sentido que debería poder hacer, pero no ha podido? Si es así, hoy, por medio de la revelación que viene del Espíritu, Dios le asegura que usted tiene todo el poder para hacerlo, en Él.
Capaz Dunamai. Esta palabra se usa 75 veces en la Biblia y también significa poderosamente capaz, tener suficiente poder, capacidad y recursos para cumplir lo deseado. Una persona marcada por la inteligencia, conocimiento y capacidad. Alguien que es altamente competente. Dios es capaz, Dunamai. Ahora Él quien, por en consecuencia de la acción de su poder Dunamaz que obra dentro de nosotros, es capaz Dunamai de completar su propósito y hacer sobreabundantemente, más y por encima de todo lo que nosotros osamos pedir o pensar infinitamente más allá de nuestras oraciones, deseos, pensamientos, esperanzas o sueños más altos. Efesios 3:20, traducido de la Biblia amplificada. Posible Dunatos. Nuevamente encontramos 15 veces la misma palabra del vocablo griego. Significa estar dentro de los límites de la habilidad, capacidad o realización. Es la posibilidad de conseguir o hacer. Expresa que algo puede ocurrir de acuerdo con la naturaleza, tradición o costumbre. Es algo factible, que sí puede suceder, que puede ser. Algo que puede tenerlo potencialmente indicado. Y mirándolos Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible Dunatos. Mateo 19:26. Todas las cosas son Dunatos para aquel que cree. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible Dunatos. Marcos 9:23. La palabra poder aparece cientos de veces en la escritura, dando la connotación de poder explosivo y habilidad. Poder, como habilidad, aparece 95 veces vinculadas a Dios y 95 veces vinculadas al creyente. Poder, como capacidad, aparece 78 veces relativas a Dios es capaz y 78 veces relativas al creyente yo soy capaz. Poder, como posibilidad, aparece 15 veces refiriéndose a algo que es posible para Dios y 15 veces refiriéndose a algo posible para nosotros. Fortalecido, aparece 16 veces declarando que somos tan fuertes como Dios, con su fortaleza. Poderosamente fuerte, aparece 2 veces declarando que Dios es poderoso y 2 veces declarando lo poderosos que somos en Él. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos un enorme grupo de palabras del griego, todas derivadas de la misma raíz, presentadas en diferentes contextos. Pero todas, la mayoría de veces, son traducidas como poder, dominio, fuerza, facultad, dominio y energía. En resumen, Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también: quédense hasta que el poder sea parte de ustedes, hasta que forme parte de su piel, hasta que sean inseparables. Mañana cuando vaya al trabajo o al negocio, vaya con vestiduras reales. Tome autoridad, declare la palabra, y cuando el enemigo intente atacar su salud o sus finanzas, recuerde que tiene el poder del cielo a su disposición. El poder de Dios es evidente en el siguiente testimonio. En cierta oportunidad, me encontraba saludando a un grupo de personas al final de un servicio en la iglesia, cuando una hermana se me acercó diciendo que los médicos le habían diagnosticado que tenía el esófago destruido, por lo que necesitaban operarla con extrema urgencia. En ese instante solo le di un abrazo y le dije que Dios la amaba. No hice una oración larga, más bien fue algo sencillo. Grande fue la sorpresa de los médicos, incluso de ella misma, cuando le hicieron los exámenes previos a la operación. Los galenos encontraron que no había rasgos de enfermedad alguna. La mujer estaba completamente sana. Así que le dieron de alta, ya que no había necesidad de operarla ni de reconstruir órganos en su cuerpo. Dios le había dado a esta mujer el milagro creativo de un nuevo esófago. No fui yo quien la sanó. El poder de Dios lo hizo, y se transfirió a ella por medio de un acto de amor, un abrazo y una oración. Eso fue todo lo que le tomó a ella recibir sanidad. Cada uno de mis discípulos en el ministerio está entrenado y equipado para caminar bajo la misma unción. Indudablemente hay que pagar un precio, el precio del sacrificio, santidad, obediencia, amor al prójimo y entrega total a Dios, a fin de que ese manto sea activado en usted. Dios quiere y puede hacer lo mismo a través de usted. ¿Está usted dispuesto? En la Biblia, Jesús envía a sus discípulos con poder. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:7-8. Hoy, Jesús nos envía a nosotros, los creyentes, en el mismo poder. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Dios es Dios en todo lugar. He predicado en más de 40 países y en todo lugar Él ha hecho las mismas obras. Nunca ha fallado. Pero no lo ha hecho porque yo sea un hombre especial. Él también quiere y está dispuesto a hacerlo a través de usted.
Dios quiere que a usted se le revele que fue creado a su imagen y semejanza, y que puede hacer lo mismo que Él hizo. Todo lo que necesita es mantener una relación íntima con el Padre, recibir la llenura del Espíritu Santo y tomar la decisión de ir a predicar a todas partes. Cuando lo haga, Dios le confirmará su palabra. Mi experiencia personal con el poder sobrenatural de Dios. Sordomudos. Durante un servicio en la iglesia, bajé del púlpito y comencé a caminar por los pasillos del templo. Al hacerlo, el Señor me mostró que había una persona a mi derecha que Él quería sanar. Yo no sabía exactamente quién era. Todo lo que yo sabía era que esa persona era sordomuda. Así que cuando hice el llamado, alguien ayudó a pasar al altar a una joven mujer, nicaragüense, de 21 años. Era sordomuda de nacimiento. Apenas oré por ella, sus oídos fueron abiertos y su lengua fue desatada al instante. El milagro causó verdadero impacto, ya que la joven jamás antes había oído ni hablado. Solo se comunicaba por medio de señas. Fue tan poderoso lo que Dios hizo que le pedí a la mujer que viniera de dar su testimonio a la televisión. Cuando vino, unos días más tarde, su testimonio fue supremamente impactante, porque ya no solamente articulaba palabras sueltas, sino que tenía un lenguaje fluido, que impactó a la comunidad. Ese es el poder sobrenatural de Dios. En otra ocasión, durante un servicio de sanidad y milagros, Dios me urgió a orar por los sordomudos y yo obedecí. Muchos fueron sanados al instante, otros comenzaron el proceso de oír y hablar por primera vez en su vida. Ese día trajeron a la iglesia a un joven afroamericano de 28 años. Era sordomudo de nacimiento y vivía como desamparado, en uno de los sectores más terribles de Miami. Ese joven recibió su milagro y al instante le fue devuelta el habla y el oído. Fue impresionante ver el gozo en su rostro, su sonrisa, sus gestos de alegría, su cara de sorpresa, sus manos aplaudiendo. Dios se glorificó en su vida y derramó todo su amor sobre él. Sin duda, su vida cambió, su sanidad fue total y absoluta. Ese día, el joven salió saltando, oyendo y hablando las maravillas que Dios había hecho en su vida. La mejor parte de testimonio es que los mismos milagros continúan sucediendo donde quiera que predico su palabra. Dios también quiere hacer milagros en la vida suya, hoy. Ciegos. Durante un servicio de sanidad y milagros en la iglesia, el Espíritu de Dios me guió a orar por las personas ciegas. Había entre la multitud una mujer de 22 años, que había nacido ciega de su ojo derecho. Cuando el poder de Dios vino sobre la congregación y declaré la palabra, ella fue tocada por Dios y sanada en el acto, de manera sobrenatural. Al instante, su vista fue despejada. Lo que no pudieron lograr los médicos en 22 años, Dios lo hizo en un instante. Cuando ella se dio cuenta que estaba viendo bien, salió corriendo hacia el altar a dar su testimonio. Tras ser examinada por los médicos, se comprobó el milagro. El Señor la sanó para glorificar su santo nombre y mostrarnos que Él sigue sanando hoy, y lo hará por siempre. Ese día la mujer se fue feliz y contenta, sabiendo que Dios le había concedido el deseo de su corazón poder ver con sus dos ojos. Paralíticos. El personaje de este testimonio tenía solo 25 años cuando vivió una de las experiencias más espeluznantes de su vida. Un terrible accidente automovilístico lo postró en la cama de un hospital, donde los médicos le pronosticaron apenas 4% de probabilidades de vida. Para hacer más dramático el caso, aseguraban los doctores que si el muchacho resistía, había un 87% de posibilidades que quedara paralítico para siempre. En la iglesia, constantemente entrenó al pueblo para que al orar sepa echar mano de las promesas de Dios que están escritas en la Biblia, y para que conozca cómo desatar el poder de la cruz, cuando le toque enfrentar las circunstancias adversas que plantea la vida. Tomando estos principios, aliado de la cama de hospital, la madre del muchacho oró con poder, autoridad y denuedo, y reclamó en el mundo espiritual lo que Dios tenía para su hijo. El milagro ocurrió. Contra todos los pronósticos, el muchacho se aferró a la vida y a las pocas semanas comenzó un proceso de rehabilitación. Hoy, varios meses después, el muchacho no solo está vivo, sino que camina normalmente y no se notan en él secuelas del accidente. Su familia y amigos no salen del asombro al ver el poder sobrenatural de Dios obrando en la vida de este varón. Durante el proceso de sanidad, el Señor fue preparándolo para que pueda impartir a otros lo que recibió durante la experiencia. Dios nunca nos da algo para que permanezcamos inmóviles. Él siempre requiere que nosotros hagamos algo por los demás. Que demos pasos de fe. La mamá del joven recibió la unción de sanidad que yo impartí sobre su vida y oró por su hijo. Ahora el joven está listo para hacer lo mismo por otras personas. Expulsión de demonios. Durante uno de los servicios de sanidad interior y liberación que ministramos regularmente en nuestra iglesia, conocí el caso de una joven de 21 años.
Ella se encontraba atada a múltiples adicciones, las cuales controlaban su vida. Había hecho todo lo humanamente posible por apartarse del vicio de la marihuana y el alcohol. Seriamente había intentado dejarlos una y otra vez sin éxito alguno. Además, durante años había permanecido sumida en profunda depresión, producto de la muerte de su hermano. Como consecuencia de todo esto, sus calificaciones en la escuela eran de lo peor y su vida un desastre. Hasta que alguien la invitó a ir a nuestra iglesia. Ese día, yo le ministré liberación, eché fuera todo espíritu de adicción a las drogas, todo espíritu de alcoholismo, de soledad, rechazo, depresión y luto. La llevé a perdonar, a renunciar a su vida anterior y romper toda ligadura con su pasado. Dios la liberó de todas sus ataduras y sanó su alma. Jesús hizo el milagro. Hoy su vida ha cambiado por completo. Ahora es una estudiante premiada, una joven feliz y líder de Casa de Paz, cuyo testimonio sirve para inspirar a otros jóvenes. Dios es el único que libera y cambia nuestras vidas. Resurrección de muertos. En medio de una multitudinaria cruzada de sanidad y milagros, en un estadio de fútbol en Honduras, donde se habían congregado más de 50.000 personas, una mujer embarazada subió a la plataforma acompañada de su doctora. La mujer lloraba desesperada, sin hallar consuelo. La razón de su desesperación, era que la criatura que llevaba en su vientre había sido declarada clínicamente muerta unos días antes. La conmovida doctora certificaba que el bebé ya estaba muerto cuando llegaron a la cruzada, por lo tanto había ordenado hacerle urgentemente un legrado curetaje raspado de las paredes del útero. La vida de la madre corría peligro si el bebé muerto permanecía en el vientre. Sin embargo, la fe de la embarazada era mayor que todas las circunstancias y contradecía la opinión médica, por lo que decidió tomar el riesgo de esperar e ir a la cruzada a buscar un milagro de Dios. Ella lo creyó, la doctora la acompañó, y yo creí con ellas. Así que oré por la mujer, y Dios lo hizo. Casi al instante el bebé comenzó a moverse en su vientre. La misma asombrada doctora certificaba unos minutos después. Dios lo resucitó. Está vivo. Está vivo. Era el grito de victoria que la madre repetía una y otra vez. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. Es asombroso. Dios la resucitó. ¿Cómo moverse en el poder sobrenatural de Dios? Tenemos que conectarnos con Jesús, la única fuente de poder correcta. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6, ¿acaso existe otra fuente de poder sobrenatural que es incorrecta? La generación de este tiempo está tomando caminos equivocados. Unos eligen la adivinación, la masonería o la magia. Otros prefieren ocultismo, yoga, hechicería, astrología, horóscopo, astrología, hipnotismo, tarot, telepatía, control mental, nueva era, metafísica, parapsicología y levitación. Algunos optan por la medicina alternativa, acupuntura, proyección astral, santería, reencarnación. También hay quienes prefieren el budismo, islamismo, hinduismo, Hare Krishna, Rosacruz, etc. Otros más buscan poder sobrenatural en las drogas, la fama, el dinero, el prestigio y la posición social. Todas estas son fuentes de poder erróneas y quienes las practican terminan destruidos. Por eso es imperativo tomar la decisión de conectarnos con Jesús, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre con todo poder, autoridad y gloria. Jesús es el único que no ha cambiado, Él está vivo, es real y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, señales y maravillas. Continúa salvando y transformando a la humanidad. Jesús solo está esperando que usted se conecte con Él. 2. Tenemos que cambiar de mentalidad. La renovación de la mente es para tener la misma perspectiva de Dios y traer la realidad del cielo a la tierra. Una mente no renovada no puede manifestar la realidad de ese poder en la tierra. Cuando renovamos la mente, estamos trayendo la realidad de otro mundo a la tierra y tenemos una experiencia con la voluntad de Dios. 3. Debemos aprender a fluir en la compasión y en el poder. La compasión es un dolor en las entrañas motivado por el dolor ajeno, el cual no nos paraliza sino que nos impulsa a actuar, a hacer algo por la persona que sufre. Este principio era el que movía a Jesús en su ministerio. La compasión sin poder es solo simpatía. El poder sin compasión es mero profesionalismo. La compasión que sentía Jesús le dio la unción para recibir el poder, y lo motivó a tomar acción con el fin de destruir las obras del diablo. Algunos hemos recibido su poder antes de entrar en su nivel de compasión. Debemos pedirle al Señor que junto a la compasión nos dé su poder para evangelizar, sanar enfermos y libertar a los cautivos. El poder no es para nosotros, sino que debemos usarlo para bendecir a otros. La simpatía es una imitación de la compasión.
Como veremos en el siguiente testimonio, hemos sido escogidos y ungidos con poder, para manifestarlo en esta generación. Uno de los ministros del grupo de jóvenes de nuestra iglesia conducía por la ciudad buscando almas para Cristo. Iba acompañado de un grupo de jóvenes, cuando de pronto Dios le mostró en visión a un hombre con pantalones cortos de color rojo. Al parar en una tienda Quick Stop se encontraron a 3 hombres afroamericanos y uno de ellos tenía los pantalones cortos rojos. A medida que les presentaba el evangelio, el Señor le mostró que uno de ellos tenía problemas en la rodilla, y el otro sufría de asma, lo cual ellos confirmaron. Entonces el ministro les dijo antes que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador, Él quiere mostrarles su amor y su poder. Dicho esto, impuso las manos en la rodilla de uno, y declaró libre de asma a aquel que la padecía. Había apenas terminado de orar cuando uno comenzó a gritar, el dolor de rodilla se fue. Mientras el otro miraba a su compañero impresionado y gritaba, puedo respirar bien. No tengo asma. Para confirmar las sanidades, el ministro los invitó a que corrieran. El que tenía problemas en sus rodillas, arrancó a correr a toda velocidad, sin dolor, y dijo estar en perfectas condiciones. Por su parte, el que había tenido asma, ahora respiraba bien, ni siquiera se le notaba agitado. Dios sanó a los 2 y los 3 recibieron la salvación, para la gloria de Dios. Resumen. Los propósitos y áreas en que necesitamos el poder de Dios son el carácter, la oración, el ministerio, el servicio a Dios. Para obtener victoria sobre el pecado, para derrotar a Satanás, para producir un corazón obediente, para lograr mejores resultados en menos tiempo, y para ser testigos de Jesús. Las 3 condiciones que Jesús pidió a sus discípulos y nos pide a nosotros, a fin de movernos en su poder sobrenatural son quedaos, investidos y poder. Los significados más importantes del poder son habilidad, capacidad y posibilidad. Todo lo que Dios puede y es capaz de hacer, nosotros también podemos lograr, y todo lo que es posible para Dios es posible para nosotros. Los requisitos para hacer lo que Dios hace son tener una relación con Él y ser llenos del Espíritu Santo. Los 3 pasos para movernos en el poder sobrenatural son conectarnos a Jesús, la fuente correcta de poder sobrenatural, tener un cambio de mentalidad y fluir en su compasión. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.